Con aquellos que lo apoyaban, sus mujeres, sirvientes y todo su tesoro, el cual no era pequeño, Manco Cápac se refugió en la provincia de Vilcabamba, una remota región de los Andes. Allí estaría a salvo de sus enemigos, los cristianos. Ya no escucharía el relincho y los pisoteos de sus caballos, ni sus afiladas espadas cortarían la carne de su pueblo. La ciudad perdida de los incas. Esto es Cusco, ubicado en las alturas de las montañas del Perú. Hace mucho tiempo fue la capital del Imperio Inca. Hoy en día es un animado pueblo colonial español. Pero a pesar de la evidente influencia hispana, 3/4 de sus pobladores siguen siendo indígenas. Indígenas que jamás lograron recuperarse totalmente de la conquista española en el siglo XVI. El Imperio Inca era una de las civilizaciones más sofisticadas del Nuevo Mundo. Era regido por un monarca absoluto y sagrado, el Inca. Pero los invasores españoles, ávidos de poder y oro, destruyeron el imperio por completo, subyugaron al pueblo inca e impusieron la religión cristiana. Manco Cápac II hizo un último intento para salvar a su pueblo. En 1536 escapó de los españoles y desapareció de Cusco marchándose a las montañas lejanas. La leyenda sobre una ciudad perdida aumentó hasta culminar en el siglo XIX. En aquella época se decía que Manco había construido una capital en el exilio, con templos y palacios, y sobre todo, un lugar seguro donde había guardado sus tesoros de oro, sus ídolos brillantes y las momias de sus ancestros. En una expedición basada en crónicas, vamos a seguir los pasos de Manco Cápac II. Con la ayuda de las crónicas de los siglos XVI y XVII, los informes de exploradores previos y los datos más recientes, investigaremos el misterio que rodeó durante siglos a la ciudad perdida de los incas. Nuestro tren de mulas consiste en 20 animales que cargan con las tiendas de campaña y las provisiones para una semana. Quienes las guían y controlan son habitantes locales que conocen la ruta. He realizado muchos viajes en busca de ruinas incas en los últimos 5 años de investigación arqueológica en Perú, pero jamás se había intentado algo de tan grande envergadura como esta, atravesando picos altísimos y la selva de Vilcabamba, una región espectacular y salvaje que raramente es visitada por los extranjeros. Vamos rumbo a las ruinas incas de Choquequirao,
que están casi colgadas sobre un risco del otro lado del cañón de Apurímac. Remotas y muy difíciles de visitar, fueron las primeras ruinas incas que fueron descubiertas en la región de Vilcabamba en el siglo XVIII. La gente se convenció de que Choquequirao debía ser la ciudad perdida donde Manco Cápac se había refugiado. Los primeros aventureros abrieron un camino en la selva, impulsados por las leyendas que prometían un tesoro escondido. Y luego, en 1909, un grupo de terratenientes organizó una expedición masiva. Fue dirigida por un oficial del gobierno local, el prefecto Núñez de Abancay. Él pensó que necesitaba apoyo adicional de alguien que pudiera decirle el verdadero valor de Choquequirao. En esa época, un joven norteamericano visitaba el sur del Perú. Núñez le insistió que se uniera a la expedición. Heian Biham tenía 34 años y era profesor asistente de historia latinoamericana en la Universidad de Yale, pero no era arqueólogo, ni estaba buscando ruinas incas, pero Núñez estaba decidido. Núñez insistió que yo era un doctor y que debía saber todo lo que él necesitaba saber de arqueología y yo podría decirle si realmente había tesoros escondidos en Choquequirao. Cuando protesté y le dije que mi especialidad no era la arqueología, él pensó que mi protesta era solamente una muestra de mi modestia. Pero puede ser parte del mismo sistema. Por supuesto, de Choquequirao, de otros sitios. Para mí, lo cierto es que Choquequirao es la ciudadela fundamental. El secretario Ruth nos había explicado que debíamos darle una buena impresión a los oficiales de todos los países que visitábamos. Tratando de hacer lo que me habían pedido, acepté acompañar al prefecto. Sabía muy poco sobre los incas, excepto lo que había leído en la fascinante historia de Prescott y su famosa conquista del Perú. En parte, también me negaba a visitar las ruinas de Choquequirao porque era muy difícil llegar a ese lugar tan especial. Falta uno. Con ese tres está bien. Carga esto. A diferencia de Bingham y sus compañeros, nosotros preferimos viajar en la estación seca. Pero de todas maneras no fue un trayecto fácil. Mula. ¿Ya? Washington Delgado había venido conmigo a varias expediciones y vive en el área de Vilcabamba. Pero ni él ni yo hemos ido allí antes. Dependemos por completo de nuestros guías. Como Choquequirao significa cuna de oro, se habían realizado varias expediciones para encontrar las ruinas donde supuestamente el tesoro había sido escondido por los incas, para evitar que se lo robaran los conquistadores españoles. Dada la enorme dificultad del trayecto, el yacimiento solo había sido visto por intrépidos andinistas 3 veces en los últimos 100 años. La mayoría de los oficiales y dueños de plantaciones de caña de la región de Abancay creían que Choquequirao había sido una gran ciudad con 15,000 habitantes y que valía la pena gastar dinero para encontrar el gran tesoro oculto. Comenzamos un descenso bastante tortuoso y difícil como jamás se había visto. Estábamos por descubrir lo que significaba explorar las regiones salvajes donde se habían ocultado los incas de los españoles en 1536. Recorrimos un sendero patinoso que se volvía más peligroso con cada hora que pasaba. A eso de las 5 comenzamos a escuchar el rugido de las aguas de un gran río que estaba a 300 metros más abajo. Su rugido puede ser escuchado a tanta distancia que hace tiempo fue nombrado por los indios quechua
Apurímac, que en español significa el gran orador. Sin embargo, el cruce del Apurímac no ha cambiado mucho desde aquellos días, aunque cuando lo cruzó Birham tenía 25 metros de profundidad. Durante la estación seca no es fácil. No hay puente aquí, y hay que cruzarlo usando un sistema primitivo de poleas, alambres y sogas. Nos tomó más de 5 horas cruzar a todas las mulas, el equipaje y las personas. Parece terrible, pero aparentemente las mulas están muy acostumbradas. Después de cruzar el río, recorreremos el trayecto más exigente del viaje. Hay que subir hasta las ruinas. En este punto el río está a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. Nuestro guía nos indicó que las ruinas están a más de 1,5 kilómetros desde aquí. No estábamos entrenados para trepar montañas. Parecía imposible la idea de subir 1800 metros por un sendero patinoso hasta un pico que está al doble de altura que la cima del Monte Washington.
Estábamos fuera de forma, y lo que hubiera sido un asunto simple para el andinista experto resultó ser muy difícil para nosotros. Nuestros ayudantes quechua, viniendo de una raza que está acostumbrada a recorrer grandes distancias, a estas alturas pacientemente cargaron los bultos con alegría, pero al mismo tiempo empezaron a fatigarse. A medida que subíamos, la vista del valle se volvió interesante y magnífica. Jamás había visto semejante belleza y grandeza natural. El ascenso de 1870 metros nos tomó la mayoría del día. Llegamos acalorados, cansados y de muy mal humor. Pero pronto las ruinas nos hicieron olvidarlo todo. Bingham no sabía qué hacer cuando llegó aquí, pero lo salvó un pequeño libro de bolsillo llamado Consejos para Viajantes, publicado por la Real Sociedad Geográfica. Allí encontró sugerencias de qué hacer cuando se encuentra un yacimiento arqueológico. Siguiendo las pautas, se dedicó a producir descripciones de la arquitectura, a dibujar planos y a tomar fotografías. El libro también explica que las excavaciones no profesionales suelen destruir evidencia esencial e irrecuperable. Por esa razón, Bingham pidió que no se destruyeran las ruinas y expresó su escepticismo sobre la existencia del tesoro. Me temo que no hay dinamita suficiente para encontrar el famoso tesoro de Choquequirao o alguna pieza de valor. El prefecto de Apurímac quedó muy desilusionado de que yo no hubiera podido indicarle dónde estaba el famoso oro de los incas. La mayor satisfacción que obtuvieron los adinerados de la región local, que habían invertido miles de dólares en la expedición, fue que podrían decir que habían descubierto la última capital de los incas. Esto los hacía sentir muy orgullosos. Se cree que Choquequirao fue construida antes de la época de Manco Cápac y era una ciudad estratégica usada para supervisar esta región del antiguo imperio inca. El mismo Bingham, a pesar de no ser un experto, consideró que podía ser la última capital de los incas, pero si no era esta, ¿cuál era? La experiencia motivó a Bingham y se lanzó a descubrirla. Mientras estaba en las laderas de Choquequirao, a veces las nubes dejaban entrever los picos nevados que estaban atrás. Parecía haber una región desconocida detrás de las cimas que contenía grandes posibilidades. Se me ocurrió que tal vez estaba allí la capital de Manco. Durante meses, mi fascinación por lo desconocido hizo que esos picos se dibujaran en mi imaginación. Cuando regresó a Cusco, Bingham decidió organizar una expedición para encontrar la última capital de los incas. Mientras tanto, se dedicó a ampliar sus conocimientos sobre aquella cultura. La historia de la conquista del Perú de Prescott, publicada en 1847, era la obra definitiva sobre el tema en la época de Bingham. En ella se examinan los hechos básicos de la conquista. Cuando los españoles llegaron al Perú, el imperio inca se expandía a más de 3.200 kilómetros de norte a sur. Cusco era el corazón del imperio. Ahora, los restos de sus cimientos antiguos aún pueden verse soportando edificios españoles más modernos.
Los españoles mataron al regente de los incas, Atahualpa, e instalaron a Manco Cápac en su lugar. Manco era un miembro de la familia real que los españoles creían poder controlar como un títere. Pero Manco pronto entendió que los españoles pensaban saquear el imperio y establecer su propio control. Decidió rebelarse y comenzó a planear su fuga de Cusco. Engañados con la promesa de que les traerían más objetos preciosos, los españoles permitieron que Manco se alejara de la ciudad. Pero una vez a sus anchas en el valle de Urubamba, al norte de Cusco, Manco se dedicó a movilizar a lo que quedaba de su ejército para intentar expulsar a los españoles del imperio. Reunió a sus fuerzas y rodeó la ciudad. En los días de la conquista española por Perú, Cusco era la ciudad más grande de América. En una colina que hay detrás de esa ciudad hay una vieja fortaleza que fue un refugio durante siglos. La parte norte de aquella fortaleza es una de las estructuras más extraordinarias construidas por los hombres de la antigüedad en el hemisferio occidental. De hecho, en cuanto a su ingeniería, no hay otra igual en ninguna región de América. Los bloques más pequeños del muro pesan entre 10 y 20 toneladas. Otros llegan a pesar 200 toneladas. Y los más grandes, hasta 300 toneladas. Los gigantescos bloques poligonales están tan bien tallados que ni siquiera es posible insertar la punta de un cuchillo entre ellos. La perseverancia y habilidad de estos constructores supera lo imaginable. En mayo de 1536 comenzó el gran sitio de Cusco. Los guerreros incas tomaron su fortaleza de Sacsayhuamán y la convirtieron en su centro de operaciones. Miles y miles de indígenas se colocaron en las cimas de las montañas que rodean la ciudad. Usaron rocas candentes para incendiar los techos de paja de casi todos los palacios, templos y hogares. Durante un tiempo, unos cuantos cientos de españoles tuvieron que luchar muy duro para no ser derrotados. Pero ganaron gracias a la ventaja que les brindaban sus caballos, sus espadas y lanzas de acero, y el efecto psicológico de las armas de fuego. También contaban con el apoyo de otros grupos indígenas enemigos de los incas. Después de 3 meses, los incas comenzaron a perder la esperanza y muchos de ellos se alejaron de Cusco para dedicarse a cuidar sus cosechas. Manco Cápac decidió reagrupar sus fuerzas a 64 kilómetros de distancia en Ollantaytambo, donde construyeron un fortín de emergencia. Hacia finales de 1536, lograron resistir un ataque sorpresa de los españoles. Pero hasta Ollantaytambo era demasiado vulnerable. Manco decidió retirarse a una región más inaccesible, donde los españoles no podrían encontrarlo, y donde era posible reorganizarse y lanzar una guerra de guerrillas desde un lugar seguro. Empezaron a cruzar las montañas, las cimas más altas de los Andes. Este es el cruce de Panticalla, a unos 4.300 metros de altura. Es extremadamente alto y extremadamente frío. Manco pasó por aquí acompañado por unos 20.000 seguidores, sus esposas, sus hijos y mucha de la parafernalia ceremonial de su corte, incluyendo las momias de sus ancestros incas. También arrearon enormes rebaños de animales y tuvieron que pasar por este cruce para llegar al valle subtropical que está del otro lado. Hasta finales del siglo XIX, este era el límite de lo conocido. La mayoría de los cronistas anteriores solo hablan de que Manco escapó a las regiones salvajes de los Andes, a la provincia de Vilcabamba. Pero a Bingham le mostraron otras crónicas de un historiador peruano. Estas le dieron más claves sobre la posible ubicación de la ciudad perdida. Según los escritos de un cronista del siglo XVII, Calabancha, Vilcabamba era el nombre dado a la capital inca misma, la ciudad más grande de la provincia. También se mencionaban 2 nombres más: Puquira, un pueblo a 2 días de distancia de la capital, y Vidcos, una fortaleza inca en un cerro cerca de Puquira. Y además, el dato más importante era que cerca de Vidcos había una gran roca blanca sobre un manantial de agua.
Cuando Manco huyó a Vilcabamba, tomó la ruta alta de Ollantaytambo, sobre el cruce de Panticalla. Pero cuando Bingham salió de expedición en julio de 1911, siguió el valle de Urubamba y un sendero que había sido completado hacía poco, y que comunicaba a Cusco con las plantaciones que estaban más cerca de la jungla. Esto resultó muy afortunado, porque pasaría por una región jamás explorada antes. En esta pequeña planicie, a 48 kilómetros de Ollantaytambo, Bingham y su equipo acamparon en la lluvia. Con él estaban un doctor norteamericano, un naturalista y un sargento del ejército peruano, Carrasco, que lo había acompañado en la expedición con Núñez y era un viejo amigo de Bingham. También llevaron un considerable tren de mulas y cerca estaba la choza de un colono recién llegado. Ese colono se llamaba Melchor Arteaga. Bingham le explicó que estaban buscando ruinas incas y en especial buscaban la última capital inca. Arteaga dijo que había ruinas en la zona y de hecho, en la cima de la montaña que habían pasado, había unas particularmente buenas. Bingham decidió volver sobre sus pasos. La mañana del 24 de julio amaneció lloviendo. Arteaga tenía frío y no quería salir de su choza. Le ofrecí pagarle bien si me acompañaba a las ruinas. Se negó y dijo que era una caminata demasiado difícil para un día tan lluvioso. Pero cuando supo que estaba dispuesto a pagarle un sol, 3 o 4 veces lo que se gana en un día en esa zona, aceptó venir. Cuando le pregunté en dónde estaban las ruinas exactamente, apuntó directo hacia arriba. Nadie quiso acompañarme. El naturalista dijo que había más mariposas cerca del río y que estaba seguro de que encontraría nuevas variedades. El cirujano dijo que tenía que lavar su ropa. Sea como sea, era mi tarea investigar todos los informes de ruinas y tratar de encontrar la capital inca. Alejándonos del río, cruzamos una región de la jungla bastante densa y llegamos a una ladera muy empinada. Ascendimos durante 1 hora y 20 minutos. Recorrimos parte del camino gateando, aferrándonos con las uñas. De vez en cuando encontrábamos una escalerilla primitiva hecha con un tronco o un pequeño árbol colocado para permitir el cruce de ciertos precipicios imposibles de pasar sin él. Arteaga se quejaba y repetía que había muchas víboras en la zona. El sargento Carrasco no dijo nada, pero se alegró de tener botas militares. Había una gran humedad, el calor era excesivo y yo no estaba en buena forma. Casi totalmente exhaustos, llegaron a una pequeña choza a 1800 metros sobre el río. Unos indígenas locales, sorprendidos de verlos en la región, les dieron la bienvenida con vasijas llenas de agua fría. Los indígenas dijeron que aquí había muchas terrazas para plantar sus cosechas. Bingham pensó que el valle de Urubamba debió estar deshabitado durante siglos a causa de su inaccesibilidad. Solo al completarse el nuevo sendero, habían empezado a llegar los nuevos colonos. Descansaron por un tiempo corto y luego Bingham, solo acompañado por un niño como guía, siguió caminando porque le dijeron que las ruinas estaban un poco más allá. Sin ninguna expectativa de encontrar algo, subimos un poco más y rodeamos una pequeña loma. Nos encontramos con una gran cantidad de terrazas de piedra hermosamente construidas, como 100 de ellas, cada una de cientos de metros de largo y 3 metros de altura. Los indígenas las habían rescatado hacía poco de la jungla. Sin embargo, no había por qué sorprenderse. Había terrazas similares en la región superior del valle del Urubamba, en Pisac y en Ollantaytambo. De pronto, me vi frente a los muros de varias casas de exquisita masonería inca. Eran difíciles de ver porque estaban parcialmente cubiertos en el musgo y las plantas que habían crecido durante siglos. Pero en la densa sombra, ocultas tras el bambú y las enredaderas,
aparecieron maravillosas paredes de granito blanco, sus bloques cortados con gran precisión. Sin previo aviso, bajo una saliente, el niño me mostró una cueva recubierta con piedra cortada de la mejor calidad. Evidentemente había sido un mausoleo real. Sobre esta saliente había un edificio semicircular cuya pared exterior, levemente curva, era muy similar al famoso Templo del Sol en Cusco. Tal vez también era un templo del sol. La estructura seguía la curva natural de la roca y estaba construido con una habilidad increíble. Además, estaba conectado con otra pared muy hermosa construida con piedras de talla de puro granito blanco. Esta estructura era más atractiva que los muros incas de Cusco que habían maravillado a los visitantes durante siglos. Me quedé sin aliento. ¿Qué sería ese lugar? La escala y la magnificencia de las ruinas debieron sugerir a Bingham que al fin había encontrado la ciudad más grande, la Universidad de la Idolatría, el último refugio sagrado de los incas. El único otro lugar podría ser Vitcos, pero las ruinas eran demasiado grandes y no podía encontrar la famosa piedra blanca sobre el manantial. Además, no había ningún sitio llamado Puquira por allí. Para comprobar que aquello era Vilcabamba, debía encontrar a Vitcos, la cual, según las crónicas, estaba a 2 días de distancia. Bingham abandonó Machu Picchu con rapidez y no volvió por la región sino hasta un año después. Continuó la expedición bajando por el valle del Urubamba y dejó la zona templada para entrar en una zona tropical. Hablaba con los pobladores locales buscando pistas de Vitcos. Les ofrecía dinero si lo llevaban a las ruinas locales. Les prometía el doble si las ruinas resultaban ser interesantes o grandes. Viajó río arriba por el Vilcabamba y al fin alguien mencionó el nombre Puquira. Y mejor aún, la existencia de una colina importante en las cercanías. Cruzamos el río Vilcabamba y pronto gozamos de una vista panorámica del valle hasta una colina truncada de unos 300 metros de altura, con la cima cubierta de árboles y arbustos y laderas muy empinadas. Nos dijeron que la colina se llamaba Rosaspata, la colina de las rosas. En la cima de la colina están las ruinas de un recinto parcialmente cerrado que consiste de 13 o 14 casas construidas alrededor de una plaza, con un patio grande y varios patios pequeños. Los constructores habían poseído el familiar sentido de la simetría de los incas. A causa de la codicia de los pobladores locales que habían saqueado las ruinas en busca de objetos valiosos, los muros estaban tan destruidos que no se podía calcular la dimensión de los edificios. Lo más interesante era una estructura especial, que aún permanecía lo suficientemente intacta como para darnos una idea de su antigua grandeza. Había sido una residencia digna de un inca real, un exiliado de Cusco.
Al fin habíamos encontrado un sitio que coincidía con las descripciones de Vitkos. Aquella noche nos quedamos en la choza de un amigo indígena de Mogrovejo. Como de costumbre, preguntamos sobre la piedra blanca. Imagine lo que sentimos cuando nos respondieron: por supuesto, en un valle vecino hay una gran piedra blanca sobre un manantial. Si era cierto lo que decían, habíamos encontrado la ciudad de Vitkos. Pasamos una gran cantidad de hermosas terrazas para agricultura, seguramente construidas bajo la supervisión de Manco para cultivar sus sembradíos de maíz y papa. Continuamos siguiendo un pequeño arroyo hasta llegar a un lugar abierto. Ante nosotros estaba la gran piedra blanca. Nuestros guías no nos habían engañado. Era el atardecer del 9 de agosto de 1911 cuando vimos aquel altar venerable. Estaba rodeado por colinas arboladas. No había ni una sola choza y no se escuchaba un sonido. Era un sitio ideal para practicar las ceremonias del culto antiguo. La expedición de Bingham lo había llevado a la enorme roca de granito, donde los incas habían tallado asientos y plataformas. Tal como predijeron las crónicas, había un manantial bajo la piedra, aunque ahora era solo una pileta de agua estancada. Al encontrar la roca, Bingham había confirmado su descubrimiento de Vitkos. ¿Significaba eso que Machu Picchu era Vilcabamba? Bingham y sus compañeros cubrieron una región muy amplia y descubrieron muchos yacimientos arqueológicos, pero ninguno parecía ser tan grande y magnífico como Machu Picchu. Calancha había dicho que Vilcabamba era la ciudad más grande de la provincia, un gran centro religioso, la universidad de la idolatría inca. Bingham se convenció más y más de que solo Machu Picchu coincidía con la descripción. Las excavaciones parecieron confirmar sus teorías. Se encontraron 125 esqueletos y los estudios realizados por su equipo confirmaron que 3/4 de ellos eran femeninos. Bingham pensó que debían ser las sacerdotisas del sol que habían acompañado a Manco desde Cusco hasta Ollantaytambo. Sus libros reconocieron que las ruinas debían ser de un periodo anterior a Manco.
Por eso presentaban una arquitectura elaborada que no podía haber sido construida por el fugitivo Manco y sus hijos. Pero de todas formas, Bingham creía que ese había sido el último refugio, la última capital inca. Las ruinas que se encuentran bajo el pico de Machu Picchu se llaman así porque cuando las encontramos nadie sabía cómo llamarlas. Y ese nombre continuará siendo usado, aunque en la actualidad nadie discuta que se trata de la antigua Vilcabamba. ¿Pero lo era? Hiram Bingham, al comienzo de su expedición, había salido de Cusco siguiendo el valle de Urubamba, había pasado Ollantaytambo y había descubierto las ruinas de Machu Picchu. Para comprobar que esta era la antigua Vilcabamba, salió a buscar la ciudad Vitcos viajando hacia el norte y el oeste. Luego regresó directamente a Machu Picchu, lo cual le tomó 2 días más de lo que las crónicas decían. Pero ahora sabemos algo que Bingham no sabía. Debieron viajar en la dirección opuesta. En 1572, un ejército de españoles persiguió a los incas hacia el oeste pasando Vitcos, llegando hasta su último refugio, la verdadera Vilcabamba. El líder de la expedición, Arbieto, y el cronista Murúa escribieron reportes sobre la campaña. Pero las porciones más importantes de sus escritos estuvieron extraviadas hasta mediados de este siglo. El historiador John Hemming fue el primero en descubrir y demostrar la importancia de estas crónicas. Usando su trabajo como guía, trataremos de repetir los pasos de los españoles hacia la capital inca. Al salir de Vitcos, la Armada Española, compuesta de jinetes bien equipados, soldados y 2000 indígenas aliados, cruzaron las montañas hacia las zonas bajas tropicales. Durante los primeros kilómetros viajaron a gran altura, y el terreno árido no les permitió avanzar fácilmente. La ruta aún tiene vestigios de su paso por la región. Cerca del moderno pueblo de San Francisco, pudieron reabastecerse con animales que encontraron pastando cerca. Luego cruzaron la cordillera y descendieron hacia el valle de Pampaconas. En 1565, el emisario español había venido a encontrarse con Manco Cápac a un lugar llamado Pampaconas. Él indicó que estaba en una gran planicie. Era evidente que Manco había salido de la selva porque traía de regalo grandes canastas llenas de productos tropicales. Cenaron juntos mono asado. Murúa dice que en Pampaconas se encontraron los 2 batallones principales del ejército español en 1572. Aquí descansaron durante un par de semanas porque varios de ellos estaban enfermos. De allí partieron el 16 de junio de 1572 y se dirigieron a la jungla. Partimos con armas, mantas y comida para 10 días. Atravesamos montañas y desfiladeros con gran dificultad. En la ruta encontramos los restos sacrificados de conejitos de India. Esta era una práctica común entre los indígenas en tiempos de hambre, pestilencia que era usada para aplacar a sus deidades. Las crónicas dicen que tuvieron que dejar sus caballos en Pampaconas y continuar desde allí a pie.
El sendero se volvió más angosto y solo con gran dificultad pudimos seguir con las mulas. A medida que avanzamos, se volvió más y más peligroso, casi imposible en ciertos lugares, y con las lluvias aumentó el peligro de un derrumbe. A medida que se acercaron a la capital, los españoles comenzaron a encontrar resistencia. Los incas se habían convertido en guerrilleros expertos. La ruta angosta que debíamos seguir corría alrededor de un risco formando una media luna. Había grandes salientes de piedra y un profundo río turbulento que corría a su lado. Era muy peligroso y aterrorizante tener que pasar por allí y luchar contra el enemigo que estaba en las salientes superiores al sendero. Algunos indios nos atacaron, pero los espantamos con nuestros arcabuces y artillería. Después de atravesar el paso de montaña y los ríos que cruzaban los senderos pantanosos, casi hemos llegado a la última gran capital de los incas. Manco Cápac debió pasar por aquí con sus exhaustos soldados y acompañantes cuando huyó de Ollantaytambo. La mayoría de sus tesoros, sus mujeres y gran parte de sus animales habían sido capturados por los españoles en Vitcos. Pero huyendo hacia estas selvas remotas, logró eludir a sus perseguidores. En 1911, Hiram Bingham llegó hasta aquí siguiendo los informes que tenía en aquel entonces. El dueño de una plantación local convenció a los indígenas locales para que le mostraran las ruinas de la jungla. Siguieron de escalinata inca hasta un lugar llamado Espíritu Pampa, la planicie de los fantasmas. Pasaron por un pueblo indígena y se adentraron en la jungla. En aquella época solo vivían indígenas campa en la zona. Ahora se han retirado a regiones más alejadas de la jungla y los colonos de las tierras altas se han mudado aquí. Estos parecen compartir su superstición sobre las ruinas e insistieron que toda la cerámica que nos mostraban venía de los campos cercanos y no de las ruinas donde jamás habían entrado. ¿De cerámica? Señora, ¿qué me pide que puchun cerámica ta? Me pide Aquí veche reinas peta. Are chakra ko. Dice que la señora se había encontrado esto al ir a la chacra, a ver su chacra. En la chacra. En la chacra. No dentro del muro. En quechua, el antiguo idioma indígena, nos explicaron dónde estaban las ruinas, pero se negaron a venir con nosotros. Seguimos un pequeño sendero que cruzaba la jungla, el mismo sendero que había tomado Bingham con los indios campa. En la penumbra comenzamos a vislumbrar las formas de unos edificios. Recientemente, los arqueólogos han tratado de limpiar partes del yacimiento, pero la jungla vuelve a conquistarlo todo.
Los pobladores locales prefieren que sea así. De hecho, las ruinas que encontró Bingham eran solo grupos aislados, elementos de algo mucho más grande. Él había pasado estructuras más grandes, pero el clima, la falta de comida y las amenazas de sus guías, que no querían estar en la zona, hicieron que se fuera sin ver la ciudad. Jamás regresó y quedó convencido de que Machu Picchu había sido el último refugio inca. Hacia la década del 60 comenzaron a desafiarse estas teorías. Había evidencia que no coincidía con los datos. En 1964, otro explorador norteamericano, Jean Savoy, regresó aquí creyendo que las ruinas estaban en la jungla y descubrió una ciudad entera construida por los incas, que consiste de más de 300 edificios, lo cual la convierte en la ciudad más grande de la provincia de Vilcabamba. Pero el descubrimiento de Savoy no comprobó que esta era la última capital de los incas. Lo que lo comprobó fue la investigación sobre las crónicas antiguas realizadas por Hemming. Ese estudio demostró que la evidencia escrita y de testigos comprobaba que esta era Vilcabamba. Manco Cápac y 2 de sus hijos vivieron aquí en el exilio durante 35 años. Manco fue asesinado por los españoles, pero sus hijos continuaron la resistencia. Estas son algunas de las tejas que yacen por todas partes en la ciudad abandonada. Tanto Bingham como Savoy notaron su existencia. Eran una característica única, ya que los incas solo usaban paja para techar sus chozas, pero ni Bingham ni Savoy le dieron importancia al dato. Bingham declaró que eran mucho más modernas, pero ninguno conocía la referencia que descubrió Hemming en Murúa. Allí dice, los incas tenían un palacio de diferentes niveles cubierto con tejas. Murúa incluso nos da una vívida descripción del aspecto de la capital inca. Él dice que estaba en una planicie amplia rodeada por plantas tropicales. Los incas tenían un palacio de diferentes niveles, cubierto con tejas, y todo el palacio estaba pintado con una gran variedad de imágenes realizadas en su estilo, algo digno de verse. Las puertas del palacio eran de cedro aromático, árbol muy común en la zona. Las guardillas estaban hechas de la misma madera. Las casas y cobertizos estaban cubiertos por buena paja. Tenían una plaza para acomodar a un gran número de personas y la usaban para celebrar carreras de caballos. El clima es tan benigno que las abejas construyen sus panales como lo hacen en España, entre las tablas de las casas, y el maíz es cosechado 3 veces al año. Las cosechas son ayudadas por la buena tierra y las aguas que la irrigan. Hay gran abundancia de plantas valiosas, hay cacao, caña de azúcar, melón, camote dulce y algodón. El pueblo está emplazado sobre un terreno de 1 legua de ancho como la planicie de Cusco. Allí se crían loros, gallinas, conejillos de India, pavos, faisanes y miles de especies de pájaros de vívidos colores. Hay una gran cantidad de guayabas, nueces, papayas, piña, aguacate y otros árboles frutales.
Por lo tanto, en esta tierra distante del exilio, los incas poseían los mismos lujos, la grandeza y el esplendor de Cusco. Además, los indígenas de la zona les traían lo que podían del exterior para que se divirtieran. Aquí disfrutaban de la vida. Pero la felicidad les duró muy poco. Aquí, en el lodo, hay fragmentos de cerámica inca, cerámica quemada y restos de carbón. Es muy difícil verla en el barro, pero existe una clara capa de ceniza bajo el suelo del bosque. Esta es una indicación de lo que ocurrió cuando los españoles encontraron el refugio inca. A las 10 de la mañana del 24 de junio de 1572, el día de San Juan Bautista, entraron en la ciudad de Vilcabamba a pie, ya que el terreno era muy escarpado y no habían podido traer sus caballos. Todo el pueblo fue saqueado. Los indígenas huyeron y se habían ocultado en la selva, llevándose consigo todo lo que podían. Quemaron el resto del maíz y la comida de las alacenas. Cuando llegó la expedición, aún se veía el humo. Quemaron el templo dedicado a su dios principal, el Templo del Sol. Los indígenas habían huido quemando todo lo que no podían llevarse consigo. Tupac Amaru, el último hijo de Manco Cápac, huyó hacia el noreste adentrándose en la jungla. Pero los españoles lo siguieron con gran rapidez. Fue capturado y llevado a Vilcabamba. Más tarde fue llevado hasta Cusco, donde lo ejecutaron. Había acabado la resistencia inca. En la actualidad sabemos que, sepultada y oscurecida por el peso de varias capas de jungla tortuosa, está la última capital de los incas, su último refugio. ¿Pero será este descubrimiento el final de la historia? En todo valle forestal de las laderas orientales de los Andes hay historias de ruinas sepultadas por siglos de vegetación y enormes árboles. Han sido encontradas antiguas terrazas que descienden de las alturas hacia la jungla. ¿Hacia dónde se dirigía Tupac Amaru cuando escapó de su capital de Vilcabamba en 1572? Muchos aún creen que se dirigía a otra ciudad ubicada en las regiones del interior, en un sitio que aún no ha sido descubierto.